hay algo malo en el camino, ¿no? Eh, pero lo importante para mí es el experimento y la experiencia de buscar. Este asunto es bien delicado, ¿no? Eh, Usualmente la interpretación física del problema dual no es sencilla. Es decir, la interpretación física de los problemas típicos primales de maximización son sencillas. Uno las entiende, uno sabe que lo lógico es que si uno vende un producto al que le gana más que otro producto que también vende, pues uno debe vender el producto al que le gana más a la verdad. Es decir, hasta donde se encuentre una restricción que no le permite. Entonces, cuando se encuentra esa restricción que no te permite vender más del producto más, pues tú rellenas tus posibilidades de venta con el segundo producto más rentable. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengas la restricción que no te permite aumentar las ventas de ese segundo producto más rentable. ¿Qué haces allí? Bueno, pues entonces apelas al tercer producto más rentable y vendes hasta que ya no tienes más posibilidades de aumentar ninguno. Alguno de ellos, de esos productos, no lo vas a aumentar ni siquiera para separarte del cero, porque simplemente no vas a tener recursos como hacerlo, porque ya los agotaste. Me refiero a los recursos con los productos más rentables de los que sí estás vendiendo alguna cantidad. Eso es fácil de entender, es fácil de interpretar a estas alturas. Para eso ustedes ya deben haber olvidado el tiempo en que no entendían esto. Debe parecerles que es trivial, que es obvio, debe casi que parecerles que cómo era posible que antes no sabían entenderlo de esa forma, pero que por otro lado es algo que uno siempre hace, ¿no? Aunque no tome este curso. Es decir, uno siempre en un mundo lineal aprovecha la mejor de las oportunidades primero hasta que ya no puede aprovechar esa oportunidad que es la mejor. Entonces, cuando ya no puede por alguna razón aprovechar más eso, pues apela a la oportunidad que le sigue en calidad porque ya agotó la primera, la mejor. Entonces, queda una lista de oportunidades de las cuales alguna de ellas es ahora la mejor y esa la agota y así sucesivamente hasta que ya no puedes hacer más nada. Ese es esencialmente lo que hemos llamado el problema de maximización, que es el problema con el que se inició este campo de estudio, ¿no? De la optimización lineal, que originalmente no se llamaba optimización lineal, sino que se llamaba asignación de recursos limitados o algo así. Y es el problema típico que consideramos el primal. Ese lo entendemos bien. Ahora resulta que cuando Danzig en el año 47 presentó su algoritmo simplex, yo creo que él no lo llamó algoritmo, pero era el algoritmo que hoy llamamos simplex. Él lo llamó simplex, eso sí. Algoritmo es lo que creo que no usó porque en aquel momento las computadoras que existían no eran capaces de manejar este tipo de problemas todavía. Entonces, él presentó un método, una cosa para hacerla en papel. Bueno, cuando él presentó eso, eh,
O sea, el problema ya estaba resuelto anteriormente, el problema primal de maximización. Él lo que presentó es el método que eventualmente se convirtió en el algoritmo simplex. Cuando él presentó eso en un reporte, no sé si ese reporte a su vez lo presentó en algún congreso, no sé, pero en algún momento cercano a la presentación de ese trabajo, llegó von Neumann, que es uno de los matemáticos, si hubiera premio Nobel de matemáticas, que no lo hay, von Neumann hubiese sido un premio Nobel. Llegó y prácticamente de manera inmediata dijo, a ese problema, a ese problema descrito de esa forma que se está presentando y cuya solución se consigue con ese método simplex, le corresponde un problema que yo, dijo Newman, llamo el problema dual. Es decir, el tipo inmediatamente se dio cuenta de que existía otro problema al que él llamó dual. Y yo no sé si él entendió la relación geométrica entre una cosa y otra. Yo creo que sí, porque si no, no lo hubiera dicho, ¿no? Bueno, eso que von Neumann hizo de un modo inmediato, bueno, lo hizo él porque podía, ¿no? Pero eso es sumamente difícil de ver. Imagínense lo difícil que sería verlo si nadie más lo ha visto antes y lo ha dicho antes, ¿no? El tipo lo hizo, ¿no? De verdad, esto es algo que a mí no deja de sorprenderme, ¿no? Imaginarme esa situación en 1947, cuando alguien viene, propone un método por vez primera, se refiere a este problema que nosotros estamos llamando primal ahora. Yo supongo que lo llamamos primal porque von Neumann dijo, bueno, vamos a llamar a ese problema el primal, entonces existe uno que yo llamo el dual. Entonces yo creo que los dos términos los debió haber acuñado el propio von Neumann. Bueno, esto que este hombre hizo así, no solamente de la nada, sino de forma prácticamente inmediata, pues esto es dificilísimo. Y cualquier error en cualquiera de los dos problemas conduce a lo que te está pasando a ti, Christopher, que bueno, que simplemente no te da. Profe, Entonces, yo también quisiera comentarle algo, si puedo. sí, sí, cómo no. Me pasó exactamente igual que lo de Christopher. Yo sí entregué la tarea porque, bueno, estuve leyendo mucho Ajá. y mis resultados me dio mucha curiosidad la interpretación de eso, porque el valor de la función objetivo del primar me dio igual al valor de la función objetivo del dual. O sea, el valor de la Es que función tiene que objetivo dar. me dio igual. Entonces, entonces, yo estoy investigando qué es lo que significa eso y encontré, después de leer tanto, que eso se conoce como la igualdad de la función objetivo primal dual. Y ocurre cuando ambos valores son iguales. Y entonces se puede concluir que, la solución entonces es óptima, la del problema. Eso fue lo que encontré. Bueno, Y, ajá. bueno, cuando me estás hablando ahora, me estoy dando cuenta que de eso no hablamos la clase pasada y eso indica que el tema no está completo. Ay, Bueno, yo decía, ¿será que no escuché? Pero bueno, porque por eso eso se estuve llama, leyendo. ok, buenísimo, buenísimo, eso me gusta mucho. Eso se llama, lo vamos a ver ahora porque claro, no lo tenía planeado para hoy,
o no estaba seguro de tocar eso hoy, pero ahora que tú me lo comentas, pues sí, lo vamos a tocar hoy. Vamos a hablar de eso entonces antes de hablar de los problemas de transporte. Desde ya te digo que eso que tú estás mencionando se llama teorema de dualidad fuerte. Ajá, eso también lo estaba Entonces, leyendo. pero nosotros sí lo mencionamos en la clase pasada, aunque no dijimos el nombre del teorema, pero estuvimos conversando un rato. Estoy viendo por qué yo me brinqué eso o no llegué a eso. Y aquí está pasando algo con mi presentación. No sé si es que la... Ah, no, aquí está. Exacto. No es que me lo brinqué, sino que no llegamos a esa parte. ¿Okay? Entonces, decía yo que en la clase pasada yo comentaba que si ustedes tienen un negocio y como gerentes se enfocan en ganar más dinero, ustedes van a descubrir alguna manera óptima de operar ese negocio con el objetivo de ganar más dinero. Y eso les va a dar un resultado que nosotros llamamos el resultado óptimo. Pero otro gerente o ustedes mismos también podrían enfocarse en el mismo negocio, pero no enfocarse tanto en la caja registradora donde ocurren los ingresos, las ventas y los ingresos, sino enfocarse en la manera óptima de usar los recursos que tienen almacenados en el inventario para construir esos productos que venden. Entonces pueden preguntarse, bueno, ¿cuál es la manera óptima de manejar este inventario o estos recursos? Si ese gerente que está mirando hacia el inventario, en vez de mirar a la caja registradora, encuentra la verdadera forma óptima de manejar el inventario, como es el mismo negocio, debería encontrar la misma forma de operar la ferretería, aunque él esté mirando exactamente en la misma forma y por lo tanto producir exactamente las mismas ganancias o los mismos beneficios. Entonces, eso sirve para entender que lo que llamamos teorema es válido y tiene que ser un teorema. Porque lo que hacen los problemas primal y dual es simplemente la misma situación desde dos puntos de vista distintos, pero sigue siendo la misma situación. Entonces, como es la misma situación y como manejar la misma situación de modo óptimo solamente puede producir un mismo resultado, las dos perspectivas tienen que conducir al mismo resultado. Por supuesto, si se ejecutan bien esas dos perspectivas. Entonces, el teorema de dualidad el valor de la función objetivo del primal es igual al valor de la función objetivo del dual en los óptimos correspondientes.
Entonces, a eso simplemente lo que dice es que matemáticamente uno no puede alterar aquella realidad física que describimos con el ejemplo. Entonces, si el problema primal se corresponde al dual, es decir, que el dual es el dual del primal, es la misma situación física, simplemente observada en términos matemáticos desde distintas perspectivas, pero es una forma de ver lo mismo desde otro ángulo. Y por lo tanto, ese lo mismo nos lleva al mismo resultado óptimo, que además es único. ¿Ok? Entonces, hemos demostrado el problema primal sin usar una sola letra matemática y una sola expresión, pero con simples razonamientos bastante elementales, por cierto. Es posible llegar a algo equivalente a lo que llamamos teorema, que es el de dualidad débil, que lo vamos a ver ahorita. Entonces, haciendo eso, ese comentario, entonces a empezar lo que ahora es el inicio de la clase de hoy, que no lo había contemplado de esa forma, ¿no? Algunos, Una no sé si pregunta. eso sirve como... Ajá. ¿Esa dualidad fuerte se tiene que cumplir siempre? ¿O no siempre pasa que el valor de la función objetiva del primal sea igual al Es un valor efectivo? teorema, pero por Siempre se cumple supuesto. entonces. Bueno, pero si tú Porque me tienes da una curiosidad ferretería, que ¿cuántas si maneras me da el óptimas hay de mismo valor, manejarlo? sí, es que me da curiosidad y ahí fue donde mi investigación, y bueno, yo lo que investigué se lo comenté en la tarea, pero me da curiosidad que si eso me daba igual, ¿por qué los precios sombra del dual no me daban exactamente igual a los valores de, de los coeficientes primal? Mi ejercicio fueron de 7 dimensiones y solo 2 fueron las que no me dieron igual, Porque, es lo que no entendí. porque tienes algún error en la interpretación de lo que estás interpretando como precio sombra, o tienes algún error en lo que estás, en alguna parte tienes algún error de interpretación que no cometes al leer el valor óptimo. Digo, no cometes el error al leer el valor óptimo. Por eso el valor óptimo sí te da igual, pero algo de lo que tú estás llamando precio sombra te da distinto, porque eso que tú estás mirando no es a lo mejor el precio sombra. Ah, En alguna parte hay bueno, yo le mandé mi tarea un así, error a ver. que es el mismo error de Christopher, y creo que Víctor también me comentó una situación parecida. Es siempre lo mismo, porque es difícil. Sí, a Porque, mí también me Debe ocurrió ser de lo mismo. interpretación. Debe ser de ok, interpretación, entonces entonces. todos ustedes, entonces fíjense lo que le voy a decir. Todos ustedes que tienen ese error y que les da distinto algo que debería darle igual, están en lo correcto, porque así debe ser, porque eso es difícil y lo lógico es que dé ese tipo de errores cuando se está intentando. Es decir, lo que yo persigo con la tarea es precisamente que se encuentre con esta barrera, para obligarnos a reflexionar sobre la razón de este problema, de este error, llamarlo error, porque eso lo único que indica es que todavía no hemos logrado interpretar adecuadamente uno de los dos problemas, o los dos. ¿Ok? O sea, la interpretación de los precios sombra es mucho más delicada que la interpretación del resultado de la función objetivo óptimo. Es delicada, especialmente los precios sombras del problema dual, porque las dimensiones físicas de los recursos en el problema dual son muy fáciles de malinterpretar en su sentido físico. Es muy fácil equivocarse y es muy difícil darse cuenta que uno está equivocado.
porque la definición en términos lógicos de esos recursos del dual y es bien difícil, y la definición de las variables del problema dual también es difícil. O sea, ¿qué significan físicamente las variables del dual? Es un problema donde típicamente nos equivocamos. Es decir, no interpretamos correctamente lo que es. Porque no es un número suelto que da un máximo, no, o un mínimo. No, eso tiene dimensiones físicas, tiene un significado físico y no es cualquiera, es justamente el significado dual correspondiente al significado del primal. Es decir, es delicadísimo. Entonces, bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo sobre esto, ¿no? Ok. Ya. Bueno, está bien, a mí también me falta. Es que yo no me siento, yo no tengo una manera sencilla de explicarlo. Y ahora voy a intentar una forma de explicarlo con esta presentación que les voy a hacer. Pero yo para nada estoy conforme con esta presentación porque es que, y yo insisto, eh, bueno, no solamente insisto, sino que además soy franco. Yo no tengo una forma suficientemente efectiva de explicar esto, ni de explicármelo a mí. Es decir, aquí hay, yo he hecho un gran esfuerzo, lo he hecho por mucho tiempo de entender esto de manera suficientemente clara como para poder decirlo en términos simples, pero yo no lo he logrado. Es decir, esta es una correspondencia que ocurre entre el problema primal y el dual y su significado físico, que es multidimensional y que va mucho más allá de lo que uno puede sintetizar en términos mentales, ¿no? Entonces, uno, fíjense, recuerden cómo empezamos a hablar de esto en la clase pasada. Empezamos por un problema primal de una sola dimensión y allí vimos, por lo menos con ese ejemplo de una sola dimensión, que el precio sombra de uno era el valor óptimo del otro. Lo vimos, ¿no? ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Sí, sí lo recuerdo. Ok. Por ahí empezó la exposición, precisamente para tratar de fijar algún elemento al que nos podamos aferrar para extender nuestro entendimiento un poquito más. Esa era la estrategia de esa presentación y sigue siendo la estrategia, o sea, simplificar las cosas hasta que nuestro cerebro alcance para entender. Una vez que creamos que entendemos algo, podemos intentar avanzar sobre ese pequeño núcleo de entendimiento que estamos intentando crear. Esa es la estrategia mía para explicar esto, ¿no? Pero, bueno, esa es la que se me ha ocurrido intentar.
Pero lo que pasa es que en cuanto salto a más dimensiones, es dificilísimo mantenerse en ese núcleo de entendimiento o hacer que el núcleo crezca. Ahora, si alguien es franco y dice yo todavía no lo veo, a mí eso me parece bueno porque revela que la persona al menos es sincera consigo misma y sabe qué es lo que entiende y sabe qué es lo que no entiende. No se engaña y no decide no seguir esforzándose por decir que sí lo entiende. Entonces, ese es el punto, ¿no? A lo que me dice Víctor y que probablemente se parezca mucho a lo que ustedes están sintiendo en este momento. Bueno, pues yo quiero que sepan que yo siento lo mismo. Entonces, bueno, yo he diseñado aquí una presentación. ¿Alguien más quiere, antes de que empiece esto, alguien quiere agregar algo? Bueno, yo en mi caso solamente iba a decir que tampoco he entregado la tarea igual que Christopher por el mismo asunto, pero ya sé que lo puedo hacer. Ok, chévere, pues. Ok, sí. Se nos fue Jan Howard. Bueno, bueno, vamos entonces a mirar este pequeño ejemplo. Ya va, que tengo que compartir pantalla, ¿verdad? Vamos para desactivar esto que se activó. Ok. Ok, muchachos. Entonces, este es un preámbulo excelente para para esto que vamos a hablar ahora, ¿no? Esta presentación que vamos a ver ahorita, yo la hice hace unos 2 o 3 cursos. Precisamente porque un estudiante me dijo, profesor, yo no entiendo, yo no entiendo. Bueno, él lo que me dijo fue, yo no entiendo por qué tenemos que usar el menor que en el dual cuando es minimizar o sea, no entendía eso, ¿no? La reglita de cómo se construye el problema dual. Mi respuesta fue, bueno, porque lo natural es atajar a un problema de minimización desde abajo, ¿no? Impedirle que se siga disminuyendo el valor hasta el menos infinito. Pero con esa pregunta que aquel estudiante me hizo, pues yo me vi motivado a construir un ejemplo, una presentación, algo que nos acerque un poquito a esto de entender qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de esto que llamo yo aquí interpretaciones al problema dual. Vamos a suponer que tenemos un negocio y que tenemos una cierta cantidad de productos que podemos vender y los tenemos almacenados en el almacén. Cierta cantidad de unidades que llamamos X1. Y que el negocio percibe K dólares por las ventas, ¿no? Cada unidad de producto vendido reporta una ganancia adicional que la vamos a llamar C1.
Es decir, dólares por cada unidad, C1. Ya ustedes ven que esto se parece mucho a un coeficiente de la función objetivo de un problema que llamemos primal. ¿Ok? Cada unidad de producto fabricado requiere A11 de los B1 recursos que hay en el almacén. Esta descripción corresponde a una restricción. Entonces, solamente que aquí estamos haciendo lo mismo que siempre, pero prestando mucha atención a las dimensiones físicas de los elementos. Entonces, que es un coeficiente que aparece en alguna restricción, no es otra cosa que el número de recursos que se deben emplear para producir cada unidad de producto fabricado. Eso es lo que es este A11. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Hemos hecho lo mismo que siempre hacemos, pero simplemente lo hemos escrito, ¿no? Dejando bien claro que estamos percatándonos de cómo son las dimensiones físicas de cada elemento que participe en este problema. El problema de optimización es decidir cuál es la cantidad de productos que conviene vender. O sea, la que conduce a la máxima ganancia total. ¿Ok? Entonces, en su forma canónica, este problema podría expresarse de esta manera. Maximizar la ganancia total, que es en dólares, y que es igual al coeficiente C1, que es en dólares por unidad vendida, multiplicado por el número de unidades vendidas o fabricadas, ¿no? Estamos presumiendo que en cuanto se fabrica se puede vender. Y eso está sujeto al hecho de que yo tengo en el almacén estos recursos en unidades de recurso, el que sea, lo representamos con dimensiones físicas que llamamos R, y que no pueden ser superadas por el número de productos que fabrico multiplicado por el número de estas unidades R que yo requiero para cada uno de esos productos que fabrico. Entonces, esta es la restricción clásica que siempre hemos puesto, solo que aquí ponemos en letras grises, claras, las dimensiones físicas simplemente para que estén presentes en cada fase de la formulación de este problema. Y bueno, los productos que vamos a fabricar y a vender no pueden ser negativos. Ok. El primal estándar sería algo así. Sumo una variable de holgura que no aparece en la función objetivo. Es decir, el coeficiente de esa variable en la función objetivo es 0. Y a eso lo llamamos el primal estándar. Ahora lo estamos llamando el primal aumentado. Y una representación gráfica de lo que está ocurriendo acá o de lo que está planteado en estos términos es que hay una dimensión X1 de los productos que fabricamos y vendemos que no puede ser menor que 0 y que no puede ser mayor a la cantidad de productos que puedo fabricar y que está especificado en la restricción, en esta restricción, la 1, y que indica que el máximo valor de X1 tiene que ser B1 entre A11, porque es lo que resulta de
despejar aquí x1 y paso este a 11 dividiendo para acá. Esto no existe porque vamos a suponer que no existe. Claro, no existe porque si yo estoy preguntándome cuál es el máximo valor acá, ese máximo valor acá es cuando esta variable sea 0. Es decir, cuando no tenga holgura. Es decir, cuando todo esto no vale 0. Entonces, por eso lo pongo gris. Porque la manera de que esto no valga 0 es cuando estoy determinando cualquier valor de estos intermedios por acá. Pero la pregunta ahorita es cuál es el valor extremo hacia la derecha de esta variable x1. Bueno, el valor extremo hacia la derecha es precisamente cuando no hay holgura, es decir, cuando x2 vale 0. Entonces, x1 en esas condiciones es b1 entre a11, que es esto que está acá. Bueno, hasta ahí vamos bien. Vamos a escribir el problema dual. Por ahora no estamos seguros de qué comparación vamos a usar aquí en esta restricción, que fue la razón por la que yo hice inicialmente esta presentación. Era para encontrar argumentos. Bueno, aparecen esas dos restricciones en el problema dual y en la función objetivo del problema dual aparece esta expresión. Ponemos el B1 como aprendimos a hacerlo acá, pero él debe mantener sus dimensiones físicas de unidades de R. Entonces, en el negocio, como yo aquí estoy esperando dólares igual a lo que esperaba acá, esto debe ser dólares por R. Esas serían las dimensiones físicas de la variable dual. Esta primera variable dual. ¿Por qué? Porque si es distinto a esto, no me produce dólares. Y es el mismo negocio, recuerden. Si este negocio producía dólares, este también debe producir algo expresado en dólares. Por ahora no sabemos si esto es maximizar o minimizar, igual que no sabemos aquí qué poner aquí, en que está en rojo. Pero sabemos que el resultado tiene que ser en dólares. Y gráficamente, la solución a este problema, bueno, puede ser, vamos a ver qué pasa si ponemos esto aquí, menor o igual que. Si yo pongo este signo de comparación acá, me arroja este espacio factible. En donde que no es válido porque es menor que 0, ¿no? El valor que obtendría la variable y. Si yo pongo aquí mayor que, entonces el espacio factible sería ese. Que hasta donde sabemos sí puede funcionar porque no violamos nada. Y1 es mayor que 0. Si nos quedamos con esa posibilidad, entonces quiere decir que como no funciona, vamos a aceptarla y entonces aquí ponemos mayor que. Es decir, esa es una razón, puede ser débil, pero es la razón que tenemos para escoger aquí escribir mayor que. Sabemos que si escribimos menor o igual que, no funciona.
Entonces, bueno, pues nos quedamos con lo que sí funciona, que es esta, ¿no? Y aquí ya estamos viendo que nos conviene recostarnos hacia el min, porque si nos vamos a la derecha, esto no está acotado. Podemos irnos para siempre. O sea, aquí se ve que hay razones, por lo menos matemáticas, para querer llevar esto hacia la izquierda y a recostarnos de este límite aquí, que está, de este valor que está aquí establecido. Y que apareció de dividir este C1 entre este A11 por las mismas razones que aquí habíamos escrito esto, ¿no? O por un razonamiento semejante. Entonces, si vamos hacia la izquierda, entonces nos vamos a quedar con el min. Porque si ponemos el max, no funciona. Y tenemos derecho a decir, bueno, ¿y por qué no va a funcionar si es la misma situación física que aquí? Si este está acotado, este debe estar acotado también, porque no importa desde donde yo vea la misma ferretería, debe comportarse igual. Entonces, no estamos seguros de que se entienda, ¿no? Pero sí estamos seguros de que poniendo min funciona y poniendo max no funciona. Entonces nos quedamos con el min. Bueno, ¿cuál es la rentabilidad de este negocio? Entonces, visto desde la interpretación del problema dual, como la variable del dual venía en dimensiones de dólares por recurso, es decir, esto venía expresado en los dólares que yo puedo producir con relación a los recursos que tengo en el almacén y que voy a convertir en productos después de procesarlos. Eso es lo que representa esta variable. Fíjense que no es tan sencillo de entender qué representa. Aquí, las variables del problema primal era facilito de entender. Las X eran los productos fabricados y vendidos. Aquí es bastante más complicado. Aquí es los dólares relacionados con los productos que están en el almacén. Pero después vamos a ver que tampoco es que son los dólares que yo logro generar con base en el uso de los recursos, porque no es eso, porque eso no tiene sentido que sea, porque yo quiero minimizar eso. Entonces, ¿cómo es que yo quiero minimizar los dólares que produzco con los recursos? No puede ser eso. Fíjense que estamos buscando aquí una forma de entender y hasta ahora esto nos ha permitido entender algunas cosas, pero hay otras que más bien nos arroja es confusión. Bueno, ¿cómo es que yo lo que quiero aquí es minimizar los dólares que produzco por cada recurso? Bueno, porque algo está mal en esa interpretación de estas dimensiones físicas. Las dimensiones físicas están bien, pero la interpretación no puede estar bien, porque yo no puedo querer minimizar lo que gano por cada recurso usado. Eso no puede ser el objetivo. Pero ese es el objetivo como está escrito. Entonces quiere decir que Y1 no significa eso exactamente. Significa algo parecido a eso con estas dimensiones físicas, pero no es eso todavía. Todavía no hemos logrado ver qué puede ser esta Y1. Hemos logrado ver sus dimensiones físicas, pero no hemos logrado entender qué rayos es esto, porque no tiene sentido que yo quiera minimizar eso si eso es ganancias por recurso. Bueno, vamos a seguir a ver qué pasa, a ver si logramos, pero hasta ahora hemos llegado hasta ahí. Y hemos llegado por lo menos a establecer una razón para poder decir con certeza, todavía no lo entiendo. Es decir, ahora por lo menos sabemos una razón
de las muchas que puede haber por las cuales no entendemos. Ya estamos arrinconando nuestra duda. Las dudas hay que arrinconarlas. Y no hay que permitirles que escapen. Y si no las arrinconamos, pues entonces hay que buscar formas de arrinconarlas. Pero cuando estén bien arrinconadas, es más probable que logremos vencerlas, ¿no? O sea, aquí estamos, digamos, buscando la manera de arrinconar esta duda, ¿no? Vamos a ver qué viene aquí. Bueno, aquí intento presentar qué es lo que ocurre con esta variable Y1, que de alguna manera significa ganancias entre recursos. Bueno, esto es verdad, aunque no estoy seguro de que entendamos qué pueda significar más allá de que una expresión algebraica que está buena. Esto produce dólares, o sea, ganancia por recurso. Yo estoy llamando ganancia porque, bueno, porque las unidades son dólares, pero a lo mejor no son ganancias, a lo mejor es otra cosa. Sí son dólares por recurso, ¿no? Al multiplicarlo por recursos, pues me da dólares. Ahora, en ese negocio, si yo estoy fabricando productos para vender y los fabrico utilizando lo que tengo en el inventario, ya, un segundo, por favor. Ya. Yo me vengo para acá, me escondo aquí para que el ruido no me moleste. Entonces, ahora el jardinero está allá enfrente. Bueno, vamos a seguir. También que veníamos. Entonces, estamos diciendo que con un negocio como este que estamos aquí analizando, ¿no? Es prácticamente una caricatura de negocio, pero es la caricatura que podemos intentar entender, por eso empezamos con eso. Pues si nosotros tenemos un negocio que hace productos, construyéndolos con los recursos que tenemos en el almacén, pues parece lógico que si nosotros manejamos ese negocio mirando hacia el almacén, lo natural es que queramos aprovechar todo lo que tenemos en el almacén, porque evidentemente el vínculo entre el uso del almacén y los productos que eventualmente vendamos es que mientras menos dejemos sin uso en el almacén, más vamos a lograr vender. Es decir, no tiene mucho sentido
intentar no utilizar lo que tenemos en el almacén. Podría alguien decirme, bueno, yo sí, porque yo quiero economizar el uso de lo que tengo en el almacén. Pero este problema no es de economizar productos, este problema es, porque así lo concebimos al principio, de generar más dólares vendiendo. No es generar dólares guardando cosas en el almacén para que lo venda quién sabe quién. Este negocio, como lo planteamos nosotros, funciona en valor presente, en estado presente y en el presente. Aquí lo único que tiene valor, como lo planteamos, es los dólares que consigamos hoy de nuestro negocio hoy. Y mientras esas cosas estén en el almacén archivados, no van a producir un solo centavo. Entonces aquí lo que es clarísimo que conviene es aumentar el uso de los recursos. Y fíjense que ahora el uso de los recursos, visto como de lo que eran recursos en el problema primal, pero es que ahora en el dual, eso que antes llamábamos recursos, funciona como coeficiente en la función objetivo. Es decir, ese número al cual nosotros nos referimos como recursos, ahora no son recursos, ahora son el coeficiente de la función objetivo. Y entonces, si la función objetivo es W igual a B por la variable del dual, si esta es la función objetivo, eso quiere decir que, además recordando que yo quiero hacer esto mínimo, pues entonces aquí lo que quiere decir es que yo no quiero quedarme con ningún recurso frío en el almacén, porque eso es lo que no produce dinero. Es decir, este problema dual lo que está intentando es minimizar los recursos que se quedan fríos en el almacén. Eso es lo que, o sea, lo que está intentando minimizar es el dinero que por no poderse concretar porque no se convirtió en productos X, porque dejamos a esos recursos en el almacén, no logramos convertirlos en W. Es decir, yo estoy tratando de minimizar la cantidad de recursos que no logro concretar porque estoy usando mal los recursos del almacén. Pero fíjense que cuando yo digo recursos del almacén y no usarlo mal, estoy hablando de una cosa que en el problema dual no son los recursos. Los recursos del problema dual no los he escrito, los escribimos acá. Son C. Es lo que antes llamábamos coeficiente, pero cuando digo recursos es porque quiero aferrarme a la interpretación del asunto físico. Y aquí pues existe el inconveniente de que la misma palabra recurso existe para el asunto físico y para lo que significa eso en términos del problema formulado. Los recursos físicos son los mismos a los del problema formulado si el formulado es el primal. Pero si estamos hablando del problema dual, los recursos del problema físico aparecen en la función objetivo del dual. Entonces aquí se arma una confusión de lenguaje incluso que bueno, con la cual tenemos que luchar y mantenernos muy pendientes de cuál de los dos significados es el que estamos usando en cada momento, ¿no? Bien, se entendió esa parte porque es importante, porque la misma palabra recurso la estoy usando de manera un tanto ambigua y estoy tratando precisamente de disolver esa ambigüedad, pero no es sencillo porque siempre va a existir la misma secuencia de letras en mi lenguaje, el mismo término recurso, que en el caso del dual
no coincide con lo que significamos por recurso en cuanto a la formulación matemática. ¿Está claro? A ver. Bueno, supongo que ese silencio significa que sí está claro, está suficientemente claro, ¿no? Sí, pero por mi parte sí estoy entendiendo. Ok, entonces, la otra cosa importantísima a la que debemos agarrar duro y no dejarla escapar es que ya hemos logrado algo que nos permite por lo menos pensar que a lo mejor logramos entender algo, que es que aquí esta función objetivo lo que dice es que el objetivo de este problema dual es minimizar el dinero que no logramos concretar porque no supimos usar bien los recursos físicos. Esa es la forma de ver esta ferretería. La ferretería vista como la ve el que ve la caja registradora, es decir, el que ve el primal, él ve y dice, bueno, yo aquí quiero vender lo más que pueda para ganar lo más que pueda, y si tengo varias cosas para vender, voy a vender primero todas las que pueda de la cosa que más ganancias me produce. Pero el gerente que está encargado del almacén, aunque él sabe que los ingresos de su negocio y de donde sale su sueldo no ocurre en el almacén de manera directa porque ocurre en la caja registradora, pero es que él está parado en el almacén. El problema matemático que él establece es el de manejar el almacén para que al final de la faena le quede la mínima cantidad de ingresos no concretados porque se le quedó material en el almacén que si lo hubiera hecho bien no se le hubiera quedado ese material en el almacén. Entonces, de la manera en que maneja el almacén, no los ve como una función del dinero que pagan los clientes por adquirir los productos, que es como lo ve el que está parado al lado de la caja registradora. Entonces, son dos puntos de vista igualmente válidos que perfectamente pueden ocurrir porque el que está en el almacén no ve la caja registradora, que no la ve. Él sabe que existe, pero no la ve. Y el que está en la caja registradora no ve en el almacén, no lo ve. Él sabe que existe, pero no lo ve. Él ve su caja registradora. Bueno, pero si los dos gerentes hacen las cosas bien, desde sus correspondientes puntos de vista, tienen que llegar al mismo resultado óptimo. Si es que llegan al óptimo. Si no llegan al óptimo, alguno de los dos no llega o ninguno de los dos llega al óptimo, pues claramente uno va a creer que va a ganar una cantidad de dinero y el otro va a creer que va a ganar otra cantidad de dinero, pero es porque alguno de los dos o los dos no llegó al óptimo. Pero si los dos llegan al óptimo, tienen que llegar al mismo resultado y a la misma ganancia, y eso ya lo vamos a repetir más adelante, pero ya lo dijimos antes también, se llama teorema de dualidad fuerte. ¿Ok? Y es que no puede ser de otra forma, ¿no? Porque aunque el gerente del almacén me diga, no, que yo no sé cuál es la manera óptima porque yo no veo la caja registradora, bueno, uno le puede decir, bueno, tú no sabrás cuál es la forma óptima, pero la forma óptima existe, aunque tú no lo sepas. Y si tú llegaras a esa forma óptima, sería la misma, daría el mismo resultado que si el gerente de la caja registradora llegara a la forma óptima, y que por otra parte aquel gerente de la caja registradora también podría decirte, no, es que yo no sé llegar al óptimo porque yo no veo el inventario. Bueno, aunque tú no sepas, existe. Entonces matemáticamente uno dice
estas dos cosas existen. Eso es lo primero que se dice en matemáticas generalmente cuando uno quiere describir o analizar una situación. Que el resultado existe. Existe tal cosa en este espacio que pertenece a esto, es número, qué sé yo. Así hablan los matemáticos, ¿no? Bueno, una vez que uno confía en que eso existe, le busca las propiedades a eso que existe. Bueno, las propiedades de estas dos cosas, de estos dos problemas, dual y primal, que existen, una de esas propiedades es que los resultados óptimos coinciden. Y coinciden siempre. Y creo que hemos dicho lo suficiente como para confiar en que siempre existe y es el mismo. Porque es la misma ferretería. Entonces, va a ser el mismo resultado óptimo, aunque nosotros no sepamos cuál es. Y el teorema no dice, el teorema de dualidad fuerte no dice que nosotros sepamos cuál es. Lo que dice es que eso que existe conduce a resultados iguales desde las dos perspectivas y a eso lo llaman teorema de dualidad fuerte. Ok. Entonces, habíamos llegado a que convenía, por razones obvias, aumentar el uso del recurso, ¿no? Entonces vamos a tratar de dibujar aquí, a ver si podemos avanzar un poquito en lo que creemos que entendemos. ¿Qué le pasa a la W, que recuerden que es en dólares, con respecto al uso del recurso B? Bueno, vamos a suponer que yo estoy usando un cierto valor de B. Aquí debía poner B' o algo así, distinto al eje, ¿no? Vamos a ponerle B'. Okay. Entonces, si yo estoy usando un cierto B', pues eso me produce una W, la voy a llamar S0, no me acuerdo por qué uso estas letras. Pero ciertamente con una cierta B', dividiendo a las ganancias que se consigan, yo pues tengo que aceptar que existe algún punto que lo voy a poner aquí. Pero si yo uso un B más grande, un B segunda o algo así más grande, yo logro bajar la cantidad de ingresos que no logro concretar porque dejé recursos en el inventario. Es decir, si yo uso una B más grande, aquí sí le llamé B1, yo logro reducir la cantidad de dinero que no concreto porque esta es la cantidad de recursos que uso. Luego, como uso más, dejo menos en el inventario para el futuro, un futuro que no estamos evaluando cuánto dinero produce. Porque el problema aquí, el asunto es producir dinero ahora mismo. Entonces, eventualmente yo llego a la forma óptima de usar los recursos que debe estar vinculada al hecho de minimizar los recursos que dejé en el almacén para usarlos quién sabe cuándo. Y la relación entre esos recursos y la función objetivo del dual, la relación baja.
Es decir, aquí se ve claramente que yo lo que quiero es minimizar esta pendiente, es decir, este cociente. Entonces, aquí lo que estamos es enfatizando lo que ya hemos dicho, que lo que nos interesa es usar más recursos para provocar que el valor de W baje, y eso tiene sentido con el hecho de que en este problema queremos minimizar esto. Es decir, esa es una razón más para que indica que una forma de hacer a todo esto coherente es querer que W sea minimizado. Que antes habíamos dicho que queríamos que W fuera minimizado porque funcionaba matemáticamente. Bueno, ahora estamos reforzando esa idea un poco más, diciendo que además, de acuerdo a esta perspectiva dual, es lo que nos conviene, ¿no? Bueno, del sentido físico, que aquí en la forma original de mi presentación se discutía a partir de este momento, porque en este momento era que presentábamos la pregunta. De ese sentido físico ya tenemos como media hora hablando, ¿no? Y es que son precisamente las ganancias no concretadas calculadas en función de la rentabilidad Y1. Es decir, Y1 sí es una rentabilidad, pero es una rentabilidad no concretada. Es decir, es lo que no quiero que crezca, es lo que quiero reducir, es la rentabilidad que me pierdo, vista desde el ángulo del dual. Bueno, eso es finalmente la conclusión de este cuento que estamos realizando acá. Y por eso es que es minimizar. O sea, esa es una razón para aceptar el hecho de que en aquel problema primal de maximización, yo quiero aumentar, quiero maximizar, pero que en el dual correspondiente lo que conviene es minimizar. Bueno, Profe, eso. ¿sabe que estaba ahorita viendo, ¿no? Estaba viendo más o menos por qué puede ser que si hay un error en el problema o algo. Entonces me puse a intentar en el solver de Excel, porque yo no uso ese solver, o sea, yo uso Linux. Pero me puse a intentar Bueno, el de Excel a ver qué decía. Ajá, ¿puedo decir algo? sí, ok. Mucho cuidado con usar Excel o cualquier otra cosa, porque esto que yo he dicho que es complicado y es difícil, también lo es para los que hacen esos programas. Entonces, a veces las cosas no ocurren como uno espera que ocurran en esos programas. Yo no estoy diciendo que estén malos, es que la confusión y el desvío nos acecha en todo momento, y no sé si lo que me vas a decir tiene que ver con esto, pero... O sea, es Pero interesante adelante, y ¿no? creo que tiene sentido lo que encontré, parece. Y es que, bueno, con Excel lo intenté con Excel y sí da bien. O sea, el precio Ajá. sombra de uno del objetivo del otro y viceversa. Pero entonces estaba pensando por qué eso pasaba y me di cuenta de que por lo menos el valor objetivo de ambos da 780. O sea, da el mismo Ajá, resultado. claro. Entonces, y bueno, cuando uno hace suma producto de los valores de X por los coeficientes, da 780. Entonces, el problema primal tenía unos valores objetivos distintos a los que me daban en el otro solver. Y eso creo que pasa porque hay infinitos puntos óptimos. Que es lo que pasa cuando es una recta, o sea, cuando el punto óptimo no es un punto, sino una recta. Como lo que Claro, decía en unas claro, clases sobre una claro. Hay intersección de que varios tener vectores. claro.
sí, hay que tener mucho cuidado porque cuando el problema da en su resultado no un punto, sino un espacio de más de un punto, o sea, una arista o algún plano. Sin embargo, aunque tengan muchas soluciones, todas ellas conducen al mismo valor de la función objetivo. Claro, claro. O sea, lo que no da es que los valores objetivos sean los mismos que la sombra del dual. Y es porque Claro, hay varios, porque hay infinitos puntos óptimos. porque En ahí hay caso Excel, una, Excel bueno, haya que son los mismos, claro, pero el otro solver haya otro vértice. O sea, porque hay infinito. exacto, 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 exacto. Cuando más de un vértice es resultado, entonces quiere decir que hay infinitas soluciones, porque los resultados no solamente son esos dos vértices, sino todos los puntos intermedios de la arista que conectan esos dos vértices. Y cuando, es decir, estos son accidentes que hacen parecer que no se está cumpliendo la regla de que los precios sombra son el valor de las variables óptimas en el otro problema. No, sí se está cumpliendo. Lo que pasa es que ahora la conexión no es de un punto a otro, sino de una arista del dual a una arista del primal. Y entonces la simplificación de esa correspondencia entre aristas a expresar las cosas como si esas aristas fueran un solo punto, pues no funciona. Está mala. Porque no es verdad que, o sea, cuando ocurre eso que tú mencionas, que el resultado no es un vértice, sino dos, y por lo tanto todos sus puntos intermedios, en un problema como ese, yo sospecho que lo que está ocurriendo es que no hay un precio sombra por restricción. Hay una relación entre los precios sombra de cada restricción. Entonces hay infinitos valores de los precios sombra que aún siendo infinitos no son totalmente libres porque tienen que cumplir esa relación que existe contra sus precios sombra hermanos. Y eso ocurre también en el dual. Entonces, cuando tú tratas de establecer una conexión entre los precios sombra de ambos problemas y los valores de la variable, falla el asunto porque el asunto no es tan simple en esos casos como lo dice esta regla. Esa conexión ya no sería de igualdad, sino de relación. Pero eso es, digamos, vamos a decir que eso es una especie de accidente, ¿no? Y es muy bueno que lo menciones porque bueno, esos accidentes ocurren, de hecho están en los ejemplos que algunos de ustedes me han dicho. O sea, y de tal forma, entonces Y no es que había un error, sino que bueno, estaba pasando eso y el programa está limitado en ese sentido. O sea, el programa encuentra un vértice, no una arista entera o algo así. claro, claro, y no te lo dice. Y no te lo dice. ¿Entiendes? O sea, el programa haya una solución numérica, pero no te dice ni te informa de las otras infinitas soluciones que también existen y el problema sigue estando acotado, ¿ah? Entonces, esto es un poco lo que pasa cuando se aplican las cosas usándolo, o sea, ese es el objetivo del curso, ¿no? El objetivo de este curso no es solamente aprender a usar Excel o cualquier otra plataforma.
es aprender sobre los accidentes que pueden pasar por el camino. Y naturalmente, pues para comprender estas cosas hace falta todo el conocimiento que hemos intentado construir en la primera parte del curso. Y yo no puedo hablar de estas cosas si no hay una base para entenderlas, ¿no? Porque es bastante, o sea, póngase a pensar, el nivel de abstracción que estamos usando para hablar de estas cosas es más o menos elevado, ¿no? Es decir, aquí ya sí estamos bastante lejos de lo que sabe hacer un estudiante de bachillerato. Porque hemos dicho que esencialmente lo que estamos es resolviendo un sistema de ecuaciones para resolver estas cosas. La solución numérica. Pero ya estamos hablando de unos fenómenos muchísimo más sutiles y que, sin embargo, pueden ser la explicación que resuelva muchas discusiones interminables en el campo de trabajo. Porque imagínense ustedes si lo que dice Christopher pasa en un lugar donde están discutiendo cómo operar una planta. No, que yo digo que el óptimo es aquí, no, a mí me da otro óptimo, no, que... Y están ahí toda la vida, y esto ocurre, yo lo he visto. Claro, no con tanto refinamiento ni precisión como la que estamos usando en este curso, pero, pero muchas veces la gente se pone a pelear y los dos están viendo simplemente las cosas desde otro ángulo y están hablando de lo mismo y están discutiendo porque cada uno quiere que alar para su lado y resulta que su lado es el mismo lado del otro, ¿no? Están perdiendo el tiempo ahí. Eso ocurre a cada rato. En cualquier junta de condominio, vayan y vean cómo la gente pelea sin darse cuenta siquiera que están todos de acuerdo. Bueno, la explicación a esas peleas y lo que podría acabar con la pérdida de tiempo es precisamente esto que estamos discutiendo hoy acá. Bueno, excelente. De esa forma, ¿no? El problema del parcial, que da un precio sombra distinto al mío, quizás puede ser por eso, o sea, lo voy a revisar más tarde, pero yo estaba revisando lo que me dio el solver y yo puse algo distinto y estaba mal y yo pensé que, concha, a lo mejor estaba mal mi formulación o algo así, pero voy a revisarlo mejor y bueno, si veo que es un caso parecido le digo, porque me pareció raro que el precio sombra es lo que me da el programa, pero me lo abarcaba mal en el... Ojalá ocurra eso. Si eso ocurre, quedaremos varios satisfechos. ¿Ah? Y te prometo que voy a reconocer ese acierto tan grande que estás haciendo en pensar en las implicaciones de esto con el parcial que puede perfectamente estar ocurriendo. Sí, porque bueno, supongo que para poner esas soluciones a lo mejor uso el de Excel. Como dije yo, no uso el de Excel. Entonces salen cosas distintas. Ojalá sea eso lo que está ocurriendo. Ojalá. Yo de verdad espero que podamos trabajar sobre la mejora de tu nota atendiendo eso y además corregir el problema para que no pase porque me resulta imposible generar un set de respuestas correctas si eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Pues tendría que modificar el problema. Pero hazlo, por favor. Sí, más tarde verifico y cualquier cosa le envío un correo, entonces. Chévere. Excelente, gracias, Christopher. Excelente observación. Y sí, de verdad bueno. Ojalá sea como estamos imaginando que es. Bueno, ¿algún otro comentario? Dale ya.
Ok, dale, ok, entonces, bueno, sigamos acá. Oye, esta sí la disfruté, esta sesión de hoy, porque ¿estoy compartiendo pantalla o no? No, ¿verdad? Eh, eh, esto, bueno, pues está bien, creo que fluyó razonablemente bien la explicación y entonces llegamos a un punto como este. Recordemos que estábamos mirando esto y queríamos decidir si era menor que aquí o minimizar o maximizar acá. Bueno, creo que hemos generado las suficientes razones para aceptar que aquí debe ser menor, mayor que, disculpen, esto, mayor que, y debe ser maximizar. Bueno, ya esto lo discutimos y llegamos a grandiosa conclusión o interpretación que ahora sí nos permite hacernos a una situación donde podamos decir que estamos entendiendo qué rayos es esta Y, esta variable en el dual. Es la ganancia potencial perdida o no concretada por usar, no digamos mal a los recursos, sino de manera no óptima. Es lo que perdemos por no hacer las cosas bien. Entonces fíjense que el primal viene buscando subir las ganancias, hacer las cosas bien para subir las ganancias, viene intentando hacer las cosas bien para aumentar, para maximizar lo que ganamos, y el dual viene tratando de hacer las cosas bien para que no dejemos de ganar nada de lo que sea posible ganar. Y los dos problemas llegar al mismo punto. ¿Okay? Pin. Y cuando lleguen al mismo punto, las funciones objetivas, lo que se gana por vender productos, debe ser lo mismo que lo que se gana por no subutilizar nada del inventario o de los recursos. Y a eso matemáticamente le llaman teorema de dualidad fuerte. Porque como las matemáticas están bien hechas, deben dar el mismo resultado que hemos establecido con razonamientos sencillamente físicos. Y si la matemática se aleja de la física o la física de la matemática, alguna de las dos está mala. O sea, ese es yo diría que el teorema fundamental y universal de lo correcto, de la correctitud, ¿no? Desde el punto de vista físico y desde el punto de vista matemático. Por ambas perspectivas, la física o la matemática, también tenemos que llegar al mismo resultado. Porque si no, no hemos llegado al resultado correcto. Es decir, hasta con esto de la física y la matemática existe una forma de entender el teorema de dualidad fuerte. Porque vemos, o sea, se me ocurre pensar acá un poco arriesgándome a decir algún disparate,
la matemática y la física son lenguajes que en este sentido que lo estoy imaginando ahora, son duales. ¿Okay? Bueno, una vez Hilbert dijo, refiriéndose al trabajo de Einstein, cuando todavía estaban buscando la teoría general de la relatividad, ya Einstein había establecido lo que llamó la teoría especial de la relatividad. Estaba buscando la teoría general de la relatividad. Y bueno, le costaba. La teoría general de la relatividad es general porque extendía la especial, la teoría especial de la relatividad, que solamente describía el fenómeno en movimientos rectilíneos, la teoría, pero no sabía cómo manejar las aceleraciones, que son las que producen las curvas en las trayectorias. Entonces Einstein, bueno, perseguía esto que llamó eventualmente la teoría general de la relatividad, que incorporaba a la teoría especial las aceleraciones. Bueno, Einstein presentó eso y entonces Hilbert, en una discusión que se armó allí, porque Hilbert era matemático, Einstein era físico, y Hilbert dijo, la física es algo muy importante como para dejárselo a los físicos. Y bueno, al final los dos llegaron prácticamente al mismo resultado y prácticamente al mismo tiempo, pero Hilbert, según entiendo yo, decidió o dijo que el mérito lo tenía Einstein, porque Einstein es el que buscó perseguir entender la naturaleza con su física, y Hilbert solamente hizo una instrumentación matemática de lo que el propio Einstein pues había descubierto. Entonces, pero ahora se me ocurre, yo no lo había visto así, pero en este momento se me ocurre que esa forma de observar la realidad desde un punto de vista matemático o desde un punto de vista físico son duales entre sí. Son distintas formas de ver la misma realidad. Y entonces allí está puede ser que esté la relación sumamente estrecha, íntima, a veces imposible de separar, entre la física y las matemáticas. Bien, entonces tenemos esto. Bueno, llegamos aquí, entonces aquí establecimos que ahora tiene que ser mayor que, porque funciona y por todo esto que hemos dicho en la restricción, pero en el problema en general minimizar lo que no concretamos. Bien, entonces mientras el problema primal va empujando hacia la derecha, este va presionando hacia la izquierda. Y claramente, cuando multiplicamos estos valores de las variables óptimas por los coeficientes en cada una de las dos formulaciones, el resultado va a ser el mismo, porque este va a estar multiplicado por lo que, bueno, porque aquí este multiplica aquí lo que aquí es el numerador, y entonces, bueno, pues da lo mismo, ¿no? Da lo mismo, da B, C dividido por A. B, C dividido por A, da lo mismo. Bueno, en esta lámina presento que ya hemos mencionado una y otra vez. Bueno, acá vamos a ver un ejemplito
de lo que ocurre. Estos dibujos están hechos más o menos a escala. Por supuesto, no de manera muy precisa, pero sí ha intentado que represente bien, suficientemente bien lo que está ocurriendo. Tenemos un problema primal canónico, se lo ponemos en forma extendida, nos da esto que está acá. Y ese problema en su forma canónica, el dual, sería este. Entonces, bueno, en el problema estándar, en el problema primal, la representación gráfica sería esta. Esta restricción morada sería esta. Esta restricción azul sería esta. Por supuesto, dibujado en el plano x1, x2, que son las variables del problema. Y el problema dual, cuyas variables son y1 y y2, ahora las ponemos en los ejes. Dibujamos las restricciones del dual serían esta lila aquí y la azul quedaría acá. Está más o menos hecho para que representen más o menos la topología de ambos problemas. Y aquí, pues, si nosotros nos paramos en cualquier lugar de este espacio factible que está sombreado de verde y tratamos de maximizar la función objetivo, vamos a llevar la función objetivo, aquí no está dibujada, pero claramente conviene subir las dos variables, ¿no? Entonces, pues esto empuja hasta que llega al punto extremo, que en este caso es este vértice. Pero en el problema dual, el espacio factible no está acotado por el norte, por acá. Sin embargo, en un problema dual debe estar acotado si su primal está acotado, el problema. Entonces, aunque aquí el espacio factible se transformó en un espacio no acotado, sin embargo, por el lado que nos importa, que es el lado hacia donde presiona la función objetivo con su sentido de minimizar, hacia ese lado sí está acotado, lo cual pues resulta que el problema está acotado, aunque su espacio factible no sea cerrado. Y entonces aquí pues el lugar óptimo es claramente el vértice que está más profundo en este dibujo, que es hacia donde la ubicación conduce al mínimo valor de W. Pero que en estos puntos correspondientes, Z y W en su óptimo, que es donde están dibujados, deben ser iguales, ¿no? Numéricamente iguales. Pero fíjense, este viene desde valores bajos subiendo hasta que llega a donde más no puede subir, y este viene desde valores grandes de W bajando hasta valores que ya no puede reducir. Y eso quiere decir que si en alguno de los dos o en los dos no estoy en el óptimo, entonces como este viene subiendo para eventualmente llegar a un valor que va a ser el mismo valor a donde va a llegar a este que está bajando, quiere decir que esto verde aquí tiene que ser menor que lo W aquí. Y eso se llama teorema de dualidad débil. Eso, por supuesto, cuando el primal es de maximizar y el dual de minimizar. Eso se invierte, es decir, el problema de maximizar siempre va, sea primal o dual, el problema de maximizar siempre va de valores bajos a valores más altos hasta que ya no puede subir más. El problema de minimizar siempre va de valores grandes a valores más pequeños hasta donde ya no puede bajar más. Entonces, el problema de maximizar siempre va a venir desde abajo hasta
que consigue al valor del problema de minimizar que siempre viene desde arriba. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es teorema de dualidad débil. Pero digo esto porque este de minimizar no necesariamente se refiere al dual. Este podría ser el primal. Entonces, el que va del lado del mayor que es el problema de minimizar, sea el dual o el primal, es el de minimizar. ¿Está claro eso? ¿Está claro? Ok, es cual sea el que esté minimizando. Sea el primal, si es el primal que está minimizando, ahí va el resultado de la función objetivo del primal. Exacto, exacto. Y si Fíjense no, que yo no estoy diciendo, ajá, no, eso. ok. Y fíjense también que de esto tenemos toda la clase de hoy hablando de esto, ¿no? Pero desde un punto de vista físico y en un lenguaje que lo puede entender cualquiera. Digo, lenguaje, no, a lo mejor le quedan reservas y no está seguro de las cosas porque no tiene la discusión previa que ha ocurrido en todo este curso, pero el ejemplo de la ferretería, del almacén y de la caja registradora, ese lo entiende casi que cualquier persona. Entonces, por eso tiene valor esa discusión, creo yo. ¿Ok? Bueno, cuando las dos cosas llegan al punto donde ya no pueden avanzar más, pues entonces este menor que se transforma en igual, y cuando es igual ya no importa quién es min y quién es max porque es igual. Entonces está el teorema, se llama teorema de dualidad fuerte, y ya aquí no lo asocio con un max y un min porque es igual, pues. Bueno, creo que bueno, estas aplicaciones en realidad a mí me parece, hoy lo puedo decir, que esta discusión y el problema dual en general ofrecen unas ventajas, digo, poder estudiar eso que ocurre, ese fenómeno, vamos a llamarlo fenómeno, ofrece unas ventajas, unos beneficios que van muchísimo más allá de esto que está escrito aquí. Permite entender las cosas, permite imaginar, extiende nuestra imaginación ante la confirmación de que puede ser sumamente beneficioso el observar los problemas desde distintos ángulos, no porque estemos buscando un resultado distinto, sino a lo mejor porque estamos buscando entender la situación mejor, ¿no? Entonces, esto nos dice que el mensaje aquí es que hay que ver las cosas de distintos ángulos, no porque queramos mejorar lo que ya es inmejorable, sino porque que debemos seguirlo buscando, pero no es por eso que debemos, no solo por eso debemos buscar ángulos distintos, sino porque ver desde ángulos distintos nos permite comprender mejor la situación y a lo mejor nos lleva a estimular nuestra creatividad en la búsqueda de formas mejores de actuar ante una situación. Ese sería mi conclusión a este tema de la dualidad. Que yo lo encuentro fascinantemente difícil. ¿Ok? Bien. ¿Algún comentario, alguna pregunta?
Sí, o sea, Sí, así viendo más o menos, también puedo ver que o sea, el problema dual depende mucho de la interpretación que le quiera dar el que lo quiera resolver. ajá. Tiene que interpretarlo bien porque si lo interpreta mal, pues puede también tener una solución que cumpla también, por ejemplo, el teorema de dualidad débil, ¿sí? Si por alguna razón cambia alguna restricción o lo que sea. Entonces yo veo que tienes que tener Ok. una interpretación bien del problema y de lo que tú quieres hacer para que el problema dual te dé lo que debería dar, ¿no? Bueno, tienes que interpretarlo bien. Cualquiera que sea esa forma de interpretarlo, tiene que estar bien hecha, porque si no, pues conduce a errores. Sí. Y No, lo digo también porque ahora fijándome, yo creo que me equivoqué en en la tarea, pero, pero sí, sí, y porque lo vi mal. Ahora que lo estoy viendo, vi una cosa que no debería haber puesto ahí, bueno, pero pero está entonces, bien. Yo creo que esta tarea la mayoría, o si no todos, muy probablemente van a sacar la máxima nota, ¿no? Pero esta tarea Bueno, es yo interesante no lo he enviado porque, por esta misma, pero bueno, en un rato lo envío anotando eso mismo que encontramos oye, ahorita, a lo que llamamos ahorita. está bien, está bien, está bien. Pero esta forma de ver la tarea y esta manera que está ocurriendo sobre la marcha, ¿no? Esto no es algo que yo no tengo totalmente preparado, pero que está ocurriendo de manera muy conveniente, pues prácticamente me sugiere a mí que si yo fuese a poner notas distintas sobre la tarea, le pondría probablemente más puntos al que se equivocó que al que no. Es curioso, ¿no? Claro, yo no puedo hacer eso, pero es lo que me provoca. Darle más puntos al que digo, oye, yo lo tengo malo, pero ahora sé por qué, o algo de por qué lo tengo malo. Eso tiene más mérito, es más útil, es más beneficioso, justifica más el curso y sin duda alguna es un resultado súper exitoso de la tarea que, que es curioso, pero estamos usando la palabra exitoso para describir al número de fallas, ¿no? Es increíble, pero sí. yo estoy muy satisfecho de que todo esto haya ocurrido, ¿no? No, y Hoy, también hoy y con... porque le iba a comentar porque yo pensé, o sea, no es tan evidente si no hubiese hecho la clase, porque es que el error, el error que cometí me hizo dar el mismo resultado en ambas. O sea, como si fuese, que se estuviese cumpliendo el teorema de dualidad fuerte. Entonces yo no revisé, que yo pensé que estaba bien. Yo lo dejé así, Ok, obviamente. Pero ahora me di cuenta que había un error, una restricción. Lo volví ahorita a hacer en un momento y, y se cumple con el teorema de dualidad débil, pero da otro resultado. Entonces, pero ya entiendo el por qué no, ya entiendo el por qué no me dio. Entonces, era eso. bueno, yo de verdad estoy contento y que creo que hemos cubierto el tema de dualidad mejor que en todas las oportunidades anteriores y ciertamente mejor que en muchas formas de abordar este mismo tema en otros cursos, ¿no? Este es un tema que, como dije, es importantísimo desde un punto de vista no solamente técnico, sino un punto de vista hasta filosófico y
que típicamente se ofrece muy mal en los cursos. O sea, es muy poco el esfuerzo que se dedica a estudiar el fenómeno que está ocurriendo ahí detrás de esa dualidad matemática, ¿no? Yo supongo que von Neumann, cuando dijo todo problema primal tiene uno dual, yo no creo que él haya llegado en ese momento a ver las implicaciones físicas de este asunto, ¿no? Pero eso es mi especulación, ¿no? Obviamente. Y si es así como yo lo estoy diciendo, estoy seguro que esas implicaciones que él no vio al momento de decir que todo problema primal tiene uno dual, estoy seguro de que muy poco tiempo después sí lo vio, ¿no? Es decir, lo que estoy diciendo es que no creo que lo haya visto de primera, ¿no? Porque lo que ocurrió es lo que ocurrió y al final pues ocurrió y aquel hombre lo vio todo, ¿no? Entonces busquen von Neumann, los computistas seguramente seguramente este nombre no es nuevo o absolutamente nuevo. Lo busquen, norteamericano, estadounidense, destacadísimo en varias áreas. Von Neumann hizo la teoría de juegos también, o fue precursor en ese tema, y hay otra cantidad de temas. En teoría de la información también está von Neumann. Es un súper matemático.